de Gobernación, Adán Augusto López, y mire, dieron datos muy interesantes, desde el principio fue una conferencia muy interesante, no tanto por las exposiciones, sino por las respuestas que le da Adán Augusto López o Robledo incluso a recriminaciones y especulaciones de compañeros corresponsales de La Fuente. Especulaciones y recriminaciones que, insisto, no tendrían que ser parte del trabajo periodístico en una conferencia de prensa. No. Bueno, en primer lugar, la especulación no cabe en el periodismo, pero para nada. En definitiva, no cabe en el periodismo la especulación. En segundo lugar, sí puede haber algún tipo de recriminación en cuanto al cuestionamiento, al análisis, a la columna, a la crítica, pero en estricto sentido esta no se da en una conferencia de prensa o en un chacaleo, se da hasta que se hace un análisis o precisamente en una entrevista directa con un funcionario, con un personaje público, es cuando se puede pensar en esa recriminación o crítica directa, ¿no? En una conferencia de prensa, pues la intención en estricto sentido sería obtener la información, ¿no? De primera mano, es lo único que necesita y es la función en ese caso del corresponsal. Pero hoy, híjole, dieron una serie de datos muy fuertes ante, pues, planteamientos, por ejemplo, de la corresponsal de la revista, del periódico Reforma, si se le puede llamar así. Mire, esta corresponsal del periódico Reforma, cada vez que participa en la conferencia de prensa mañanera, y a pesar de que ya la mayoría de los compañeros ya no utilizan el cubrebocas, puesto que la pandemia, usted lo sabe, incluso acá en Estados Unidos fue declarada como terminada, ¿no? Ya es una situación completamente distinta, pero cada vez que hace un planteamiento, no nos puede poner la imagen, don David, la corresponsal de Reforma, no esa de la conferencia de prensa mañanera, esa después, ¿no? Pero cada vez que hace un planteamiento de la conferencia de prensa mañanera, Erika Hernández de Reforma, lo hace con su cubrebocas, ¿no? Yo insisto, tal vez en el pasado, cuando la pandemia estaba muy dura, por supuesto que era necesario que todos utilizáramos cubrebocas. No cuestiono que alguien lo utilice en lo general, ¿no? Si alguien está enfermo, pues definitivamente tendría que usarlo en cualquier lugar. Es una nueva, una nueva forma de etiqueta mundial. Esa sí es la realidad, pero me llama mucho la atención de que si usted ve, el resto de los compañeros pues aparecen sin cubrebocas ahí en la conferencia de prensa mañanera. Insisto, me llama mucho la atención, ¿no? A ver si ahorita puede abrir la toma don David de todos los compañeros que participan ahí en la conferencia de prensa mañana, porque creo que es la única que trae cubrebocas de todos, ¿eh? La única. Pero bueno, no sé si se deba de alguna otra forma cubrir la identidad de uno. Lo que sí es una realidad es que abiertamente especuló en la mañanera con que si el presidente, imagínense, con que si el presidente López Obrador tiene algo más que COVID. Es más, ¿para qué se lo cuento yo? Don David tiene el video, es el video 10. ¿Qué le parece que escuchamos solamente el planteamiento que hace Erika Hernández para que usted decida, que no se lo cuente Antonio Ruiz? Yo lo único que le puedo decir como periodista, como alguien que ha estado en los medios de hace mucho tiempo, que estudió periodismo, que incluso, miren, no es que sea de más ni nada, ¿no? Pero pues que tengo mi cédula profesional, es que la especulación no tiene cabida en el periodismo, y muchísimo menos si es así de carroñera. Si se trata de hablar de la salud de una persona, deje usted que sea el presidente de la República, deje usted que sea el adversario político de Reforma, del periódico Reforma, la especulación no tiene cabida en el periodismo. Bueno, empecemos a ver, pues. Gracias, Erika Hernández de Reforma. Secretario, preguntarle, todavía en el ambiente ronda esta idea de que el presidente tiene algo más que COVID. Preguntarle, en comparación con otras ocasiones donde el presidente salía
en un video a decir cómo se encontraba. Vamos a ver esto en las próximas horas y por qué no se ha hecho. Y preguntarle al director del IMSS. Ahorita vamos con la parte de lo del IMSS, de lo de las recetas. Le vamos a poner también la portada de Reforma para que usted se dé cuenta cómo está la cosa. Pero qué preocupante, ¿no? Qué preocupante tener a una periodista, se le puede llamar así, a una corresponsal haciendo especulaciones sobre la salud de una persona en una conferencia de prensa mañanera, ¿no? Mire, en primer lugar, en efecto, responde Zoé Robledo a esto que plantea la corresponsal de Reforma, Erika Hernández. Si usted, y le voy a pedir a don David que por favor nos comparta la primera plana de Reforma, rápidamente, ¿no? Admiten 45 millones de recetas sin surtir. Como en Dinamarca, preguntan ahí en Reforma, ¿no? Lo platicábamos desde temprano al hacer el análisis de lo muy tendenciosos que andan hoy los medios y siempre. Le decíamos desde muy temprano que Reforma trae una campaña desde la semana pasada, con la que, o me parece que llevan 2 semanas con la misma campaña, con la que intentan hacer el planteamiento de que México, pero para nada tiene que ver en cuanto a servicios de salud con Dinamarca, y le buscan, pues, de aquí para allá. Una vez más, hablando de lo que es ortopédico en el periodismo, de lo que es correcto en el periodismo, yo le he comentado que a 8 columnas, el encabezado de la portada de un periódico debe consignar lo más importante del día o de las últimas horas. La noticia más nueva, es que suena hasta reiterativo y pleonásmico, porque se tradujo mal la palabra news a noticias. La palabra news significa nuevas, ¿no? O nuevos. Tendría que ser eso, nuevas, news. Esto que trae Reforma desde hace más de una semana es golpeteo tras golpeteo en una especie de campaña sobre servicios de salud relacionadas a la eterna, a la interminable telenovela Todos contra López Obrador. Y han puesto en lugar de noticias, pseudoinvestigaciones que están sustentando con datos que les proporcionan organizaciones muy controvertidas, organizaciones que son de dudosa procedencia, ¿no? Que dicen, pues la organización fulanita nos dio este dato de bla, ¿no? Y en este caso, quedaron, pero como pendejos en la mañanera, Quedaron como pendejos al ser exhibidos por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como pendejos, así. Se les debe estar cayendo la cara en estos momentos en el Consejo Editorial de Reforma, luego de que los exhibieran abiertamente en la conferencia de prensa mañanera. No tuvo ni siquiera que ir a Ana Elizabeth García Vilchis a hacer este desmentido en el quién es quién de las mentiras de la semana, que todavía no llegue, sería mañana. No tuvo que hacerlo ni siquiera ahí porque justo ante la pregunta de Erika Hernández, Zoé Robledo la exhibe de la forma más terrible. Es más, vamos a recordar este momento, vamos a ver cómo exhiben a Reforma, a la misma Erika Hernández, porque fíjese, plantea Erika Hernández que 10 millones de personas se quedaron sin receta médica, y Zoé Robledo, hasta en un tono pues más agresivo, hay que decirlo con todas sus letras, en un tono agresivo le dice, no, usted está mintiendo, no 10 millones de personas se quedaron sin recetas, son 10 millones de recetas de las cientos de millones que tenemos, no son, y dice, el año pasado se surtieron 224 millones de recetas, pero no significa que fueron para 224 millones de mexicanos o 224 millones de derechohabientes. En México no hay tantos, ¿no? Son 224 millones. No, desde la pregunta, desde donde habíamos pausado, mi querido don David, desde donde habíamos pausado la primera parte, justo después de que hace esta especulación, es que me está preguntando don David desde dónde vamos a poner el momento, va a ser desde que después de hacer la especulación sobre la salud del presidente, al hacer este cuestionamiento plagado de mentiras. Y es que
Eso es lo preocupante. No tendría que ser la labor de otro periodista, de otro medio de comunicación, el exhibir las pifias y las situaciones terribles en las que incurren en los medios de comunicación corporativos y todo por cuestiones políticas. Esto, mire, más allá de nuestras ideologías, esto es a todas luces antiético, terrible, y que la gente, bueno, que compañeros se presten para este tipo de cosas es terrible. ¿Cómo pasan a la historia? Bueno, así. Se ha hecho. Y preguntarle al director del IMSS, resumió cuántas recetas sí se surten, pero quisiera preguntarle las que no se surten. Ustedes reconocían que al menos en el último año 10 millones de recetas no se surtieron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que suceder para que se cumpla el 100%? El presidente había dicho que estaban al 100% de medicamentos para el 2023 y 2024. Son 10 millones de personas o quizá millones pero son millones de personas las que no han recibido. Pongámosle pausa, ¿eh? Quédese con ese dato que acaba de dar Erika Hernández. Dice 10 millones de personas que se quedaron sin receta médica. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, está tergiversando la información. Pudo haber sido 10 millones de recetas, lo cual no significa que sean 10 millones de personas. ¿Me explico? Y esto lo va a plantear más a fondo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quiero hacer la aclaración, ¿eh? Aquí no estamos para limpiarle la cara a los funcionarios del gobierno, a la Cuarta Transformación, o a lo que tenga que ver con López Obrador. Estamos para defender la verdad con justicia. Y esto que hace Erika Hernández, esto que hace el Reforma, es asqueroso. Adelante. Pero son millones de personas las que no han recibido su medicamento. ¿Qué es lo que está sucediendo si nos pudiera detallar? Sí, gracias. Fíjese, justamente el año pasado se surtieron 224 millones de recetas. No hay 224 millones de personas en México, no hay 224 millones de derechohabientes en el Seguro Social. Y es más, de los derechohabientes del IMSS, no todos necesitan un medicamento. Ese es el primer tema. Usted acaba de decir algo que es falso. 10 millones de personas, y es justo la información Bueno, si quieren no tomen en cuenta 10 millones de personas, 10 millones de recetas. Sí, pero es que no puede ser así la situación. Con mucho respeto para la compañera Erika Hernández, no puede uno así decir, bueno, si quieren no tomen en cuenta, no, ya la regaste. Ahí miren, con toda la sinceridad, uno tiene que salir a decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, ofrecer no disculpas al funcionario, pues eso vale queso, ¿no? Ofrecer disculpas a la gente, al público, a los lectores de Reforma. Mire, otra vez, esto no se trata de una lucha entre clases, entre ideologías, etcétera. Por supuesto que respetamos muchísimo a la gente de pensamiento conservador y por supuesto que respetamos mucho a los lectores de Reforma, a pesar de que en este espacio, aquí en Sin Censura, evidentemente somos muy progresistas y muy distintos a lo que puedan pensar o la ideología que puedan tener en Reforma. ¿De acuerdo? Pero queremos insistir en eso, ¿no? En que somos muy respetuosos de ellos y en este respeto queremos plantear que su diario, ese diario Reforma, se está burlando de ustedes, de la gente que lee o que prefiere Reforma. Vamos, los está ofendiendo, los está minimizando, no respetan a sus lectores. Esto que hace Erika Hernández es no respetar a los lectores de Reforma. O sea, el decirle a Jesús Robledo, bueno, póngale que no fueron millones de personas, fueron millones de recetas. No, la regaron. Y se trata en cuanto a cuestiones de editoriales, si se puede hablar de la fe de ratas, tendrían que hacer una fe de ratas al respecto, decir, bueno, ok, no esa parte, pero póngale qué es esto, ¿no? No, muy mal el actuar de la corresponsal de Reforma. Muy mal el actuar de Reforma, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto, ya lo hemos tenido aquí una y otra vez. Ahí está, así es como actúa el periódico Reforma. Este encabezado que le está poniendo don David en pantalla es uno de tantos, y es uno que responde a una campaña sobre el sector salud, con la que ya llevan varios días intentando golpetear de la forma
más antiética, asquerosa, terrible. Continuemos con las declaraciones de Zoé Robledo, creo que son interesantes, querido don David, querido público consentidor. Millones de recetas. Sí, bueno, pero es importante corregir porque es también su responsabilidad dar la información como es. Entonces, no son 10 millones de personas. Hay muchas personas que reciben una receta con diferentes medicamentos. Y dentro de esos medicamentos puede haber alguno que cuando se reporta que no está surtida porque se surtieron 2 de 3 medicamentos, pero no lo contamos como receta surtida. Entonces no necesariamente significa que la persona se fue a su casa sin los medicamentos que necesita. Ahora, de las recetas que no se surten, digamos, de las 224 que sí se surtieron completas y que nos reportan el 95% del surtimiento de recetas, ese otro 5% siempre lo hemos dicho. Claro que nos preocupa ese 5%, porque en el IMSS significan millones de recetas. Sin embargo, no significa que no se hayan entregado. En el IMSS, primero, esas recetas, si no se surten en el primer momento, no pierde su caducidad y se puede surtir en el mismo lugar en otro momento, o se manda a la persona a otra unidad para que sea donde sí se le surte. Si eso tampoco ocurre, hay muchos casos en donde incluso el surtimiento de la receta puede ser a partir de un vale para que se surte en farmacia cuando es una receta que se puede adquirir de una manera rápida para no interrumpir un tratamiento. Pero generalmente se busca cómo resolver esa receta. Lo que no está reportado en Reforma es justamente el número de recetas que sí se surten. Adicionalmente a eso, pues sí hubo un decremento en el surtimiento de recetas durante la pandemia. La pandemia implicó el detenimiento de muchas actividades, muchos laboratorios por contagios de COVID en el mundo que le surten a México, tuvieron bajas en su productividad, empezaron a haber incumplimientos en los propios contratos. Eso nunca debe de ser para nosotros un pretexto, ni mucho menos. Es simplemente una explicación de qué es lo que ocurre. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre, y sobre todo en los tratamientos en donde tiene que haber una continuidad de la atención, es que si no se resuelve en el momento en la receta, en este porcentaje de casos del 5%, como ocurrió el año pasado, se resuelva en otro momento. Ahora, mucho se habla del 2018. Y mire, 2018 son más cuestiones de estadística y de lo que están planteando. La respuesta que le da el IMSS a Reforma, pues ya te insisto, ¿no? Aquí no estamos para lavarle la cara a ningún funcionario, alguna secretaría, algún instituto, no es el caso de Sin Censura. Aquí estamos para buscar llevarle a usted, que nos ve y que nos escucha, la verdad con justicia, no como Reforma. Es verdaderamente ridículo. Son ridículas las pifias y atentados contra la integridad y la ética periodística en los que está incurriendo ese periódico. Están llegando verdaderamente a límites indignantes. Y usted me podría preguntar, ¿entiendes lo que pasa con la corresponsal Erika Hernández? Sí, por supuesto. Puede ser que no comulgue con sus ideas y que verdaderamente cuestione lo que acaba de hacer, pero por supuesto que la comprendo. Muchos compañeros en los medios de comunicación corporativos pues los mandan a hacer este tipo de cosas, a hacer este tipo de papelones. Ya después se arrepentirán, ¿no? Pero muchos de ellos se enfrentan a este tipo de circunstancias porque así los mandan sus jefes a hacer este tipo de tonterías, de fallas, de pifias y de fallas a la ética y la integridad, ¿no? Es verdaderamente terrible, tanto que llegan a niveles insospechados como especular con la vida de una persona, con la salud de una persona. No se quedó solamente en hacer el primer planteamiento, Erika Hernández. Cuando regresó el micrófono al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, él mismo le dijo, bueno, ¿cuál era tu otra pregunta? E insiste en esto. Yo me lo hubiera pensado muchísimo. Yo tal vez hubiera cuestionado a mi jefe de información y hubiera tenido algún tipo de problema. Esa era la típica con Toño Ruiz en los medios de comunicación corporativos. Me sufrían mucho en este tipo de circunstancias, ¿no? Y siempre amenazaban con correrme y cosas de ese estilo, ¿no? Así, alguien que había sido mi gran maestro y mentor, no voy a dar su nombre, sufría mucho de este tipo de cosas cuando yo le cuestionaba, no, pero es que yo creo que esta situación no es así, querido fulanito, y se molestaban, pero como le tengo yo, no tiene usted una idea. Algunos no, algunos me imagino les hacen este planteamiento, ve y hace esta pregunta, e incurren en este tipo de circunstancias.
Es la siguiente pregunta, David. ¿Y cuál era su pregunta? Que en el ambiente aún persiste esta idea de que el presidente tiene algo más que COVID. Si en las próximas horas saldrá a dar algún mensaje en un video como ha sucedido en ocasiones anteriores. Gracias. Bueno, en el ambiente, quién sabe de quién, ya aquí puntualmente el doctor Alcocer, que es... aparte de todo, ¿el ambiente de qué o qué está pasando, no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que en el ambiente? ¿Eso qué tiene de periodístico? ¿Eso qué tiene de comprobable? Además, la conferencia de prensa mañanera comienza con el secretario de Gobernación dándole la palabra al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, quien da a conocer pues el parte médico del presidente López Obrador, asegurando que está bien, que simple y sencillamente necesita reposo. Habla del coronavirus, ¿sí? Y también habla de su estado de salud respecto a los infartos, a su presión arterial, ¿no? Lo incluye en este informe. ¿A qué viene la pregunta? Viene a descorazonar a los seguidores de López Obrador. Viene pues generar la duda, a generar la inseguridad. No sabe lo dañino que este tipo de especulaciones pueden ser, no solamente para, obviamente, el ánimo de los mexicanos, sino para nuestra propia economía. El hecho de que un periódico en México o varios medios de comunicación abiertamente estén cuestionando la salud de un mandatario, sea quien sea López Obrador, sea el presidente Biden, sea Putin, sea quien sea, el hecho de que se le esté cuestionando por los propios periódicos de su país provoca que haya incertidumbre entre los inversionistas, que haya incertidumbre económica, y por eso es que hay algunos países en los que este tipo de especulaciones son delito, ¿no? Ahí sí son delito. México respeta, y Estados Unidos también respetan por sobre todo la libertad de expresión. Qué bueno, qué bueno. Pero en algunos países este tipo de especulaciones son el peor de los peores delitos. Bueno, lo que le responde a Dan Augusto López, a Reforma y a Erika Hernández, pues es que ya lo dieron a conocer, que no puede haber una especie de ambiente al hablar de este tipo de circunstancias y que simple y sencillamente no hay nada que ocultar, que el presidente se está recuperando en reposo y que una vez que resulte negativo el análisis estará de vuelta. Y mire, si fuera una mentira, si hay algo truculento detrás de toda esta situación, pues muy pronto nos vamos a enterar. No se va a quedar esto en, hay que pensar también en la física, ¿no? En el tiempo-espacio del universo. En este tiempo-espacio del universo, si esto se trata de algo más truculento, de una mentira gubernamental, pues en algún momento tendrá que salir a la luz, porque están planteando que a finales de esta semana veremos al presidente López Obrador precisamente en la conferencia de prensa mañanera. Entonces, a estos medios, en estricto sentido, lo que les correspondería sería esperar en lugar de especular. Y si hay alguna mentira gubernamental o alguna situación truculenta, bueno, pues ahí sí, para que vea, ahí sí podrían salir al golpeteo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. También hubo declaraciones de Dalila Escobar. Pero antes de que vayamos con eso,